Capítulo 11. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo que no sabes. Recuerdo cuando un amigo estaba estudiando historia y dedicó mucho tiempo a la Segunda Guerra Mundial. Le comenté que debía ser un experto después de la cantidad de tiempo que le había dedicado y me contestó. Solo me hizo darme cuenta de lo mucho que no sabía, porque para entender la Segunda Guerra Mundial hay que remontarse a la Primera. Así que ahora estoy estudiando la Primera Guerra Mundial y estoy seguro de que tendré que retroceder más para entender cómo surgió la Primera Guerra Mundial. Será un proceso interminable. Este tipo era un verdadero erudito, pero mencionó que el estudio de la historia le había hecho muy humilde, porque sabía que nunca lo sabría todo, por mucho que estudiara. Siempre recuerdo lo que dijo este tipo sobre lo mucho que no sabía y cómo cada vez que aprendes una cosa te lleva a otra y así sucesivamente. Llegó a ser un historiador muy respetado, pero puedo asegurar que no se ha dormido en los laureles. La humildad que le ha dado el estudio de la historia le mantiene joven y con ganas de aprender más, por muy erudito que se considere. Es un gran ejemplo de cómo seguir siendo un estudiante. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo. A veces estamos tan ansiosos por alcanzar el éxito que nos olvidamos de lo que es significativo. El trasfondo del éxito debería incluir algunos valores intrínsecos, además de los monetarios. Deberíamos ser conscientes de nuestra cultura y de otras culturas, de nuestra historia y de su historia, y no deberíamos vivir en lo que se ha denominado un vacío cultural. Alguien dijo una vez que no conocer la historia era como ser una hoja que no sabía que formaba parte de un árbol. Es una visión interesante y se aplica a mucha gente. Somos responsables individualmente de nuestra educación y eso se aplica tanto si estás en la escuela como si no. Si parezco duro en este tema, lo soy. No veo ningún valor en creer que la ignorancia es un atributo. No lo es. Es bueno empezar cada día diciéndote a ti mismo, ¿qué puedo aprender hoy que no sabía antes? Te abre a más información y valor neto como individuo. ¿Por qué vivir vidas restringidas por falta de conocimiento cuando hay tantos recursos disponibles para nosotros hoy? Otro aspecto interesante de la historia es que nos llevará a ver que todos formamos parte de ella. La historia no está solo en el pasado, está ocurriendo ahora. ¿Cómo puedes saber de qué formas parte si no sabes lo que es para empezar? El mundo no empezó con tu nacimiento y tampoco acabará con tu muerte. Eso no significa que no formes parte del esquema de las cosas, al contrario, significa que lo eres. Volvamos a la imagen de la hoja. ¿Qué pasa si sabes que eres una hoja pero no estás seguro de lo que es un árbol? Yo diría que lo mejor es averiguar qué es un árbol. Es bastante sencillo. Me recuerda a una tarea del aprendiz que es un reto suficiente para que los aprendices descubran e investiguen algunas cosas antes de lanzarse a la tarea a la mano. Una vez estaba escuchando a unos europeos y parecían estar de acuerdo en que los estadounidenses no parecían conocer sus raíces. Por supuesto, sus raíces se remontan a muchos más siglos que las nuestras y pueden ser más fáciles de descifrar porque muchos de nosotros tenemos antepasados de distintos países. Pero me dio un motivo para pensar en lo que decían y me di cuenta de que en muchos casos tenían razón. Hace poco fui a Escocia, ya que mi familia por parte de madre es de ascendencia escocesa y he pasado tiempo estudiando ese país y por tanto mi herencia. Incluso podría explicar por qué me da gusto tanto el golf. Tiene su origen en Escocia. Descubrí que disfrutaba aprendiendo sobre Escocia y eso ha ampliado mis horizontes así como mis intereses como empresario. Estoy construyendo un campo de golf en Aberdeen, Escocia, que será espectacular, y disfruté mucho de mi visita y de conocer a la gente de esa cultura y ese país. También me di cuenta de que aún me queda mucho por aprender, lo que sin duda me llevará a otros lugares interesantes y a otras aventuras. Sigue mi consejo y nunca seas un sabelotodo. En primer lugar, es imposible saberlo todo y en segundo lugar, no es divertido, ni para ti ni para nadie. Y en tercer lugar, te perderás grandes aventuras. Así que recuerda pensar a lo grande, ampliando tus horizontes al mismo tiempo que amplías tu patrimonio neto. En eso consiste el éxito significativo, porque lo que es la mejor elección para cada individuo es lo más alto que le es posible alcanzar. Aristóteles. Capítulo 12. Piensa como un campeón. Los campeones nacen y se hacen. Una definición de campeón es la de alguien que muestra una marcada superioridad. Todos hemos oído hablar de los campeones olímpicos y probablemente hayamos visto a algunos en la televisión.
Lo que me viene a la mente cuando veo su asombrosa habilidad es la cantidad de entrenamiento que han soportado, los sacrificios que han hecho y el valor que han tenido que tener para llegar a donde están. Esos son algunos de los atributos de un campeón. También querían conseguir algo especial. Lo ordinario no sería suficiente para alguien que tiene la mentalidad de un campeón. Los campeones piensan a lo grande. Los campeones trabajan a lo grande. Los campeones están centrados. Los campeones son disciplinados. Ahora que lo pienso, los campeones piensan como campeones. Como dijo Jack Dempsey, un campeón es alguien que se levanta cuando no puede. Esperemos que eso se aplique a ti. Cuando tengo un día especialmente duro, a menudo pienso que es como una carrera y que más vale que tenga la resistencia necesaria para superarla. De alguna manera la resistencia saldrá a la luz porque no quiero acabar sintiéndome derrotado. Billie Jean King dijo, los campeones asumen la responsabilidad. Cuando la pelota se acerca a la red puedes estar seguro de que quiero la pelota. Entiendo de qué hablaba, porque yo soy igual en ese sentido. Todos los años tengo un palco en el Abierto de Estados Unidos porque me encanta ver a esos campeones. Una cosa que todos tienen en común es la misma mentalidad. Quieren ganar, quieren ser los mejores. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. He visto fracasar a personas con mucho talento porque en el fondo creo que tenían miedo de ganar. Los campeones están a la altura de esa responsabilidad. Examínate cuidadosamente para asegurarte de que estás preparado y eres capaz. Si no lo estás, haz algo al respecto. Es un elemento importante del éxito. La mayoría de ustedes saben que soy golfista. Siempre he dicho que el golf es un juego cerebral, que lo es, pero es un deporte exigente técnicamente y es un juego de delicadeza. No puedes jugar al golf a medias y esperar llegar a algún sitio con tu juego. Tienes que concentrarte y tienes que tener paciencia. Como dijo el legendario golfista Bobby Jones, no es nada nuevo ni original decir que el golf se juega golpe a golpe, pero tardé muchos años en darme cuenta. Ganamos en nuestra vida diaria siendo cuidadosos con cada día, teniendo una visión de campeón de cada momento. Veamos la cita de Aristóteles al principio de este ensayo. Es el autoescrutinio en su máxima expresión, realmente la mejor opción ir por el mayor logro posible. ¿Por qué fijar tus objetivos demasiado bajos? ¿Has oído alguna vez a un niño decir que no quiere ser nada cuando sea mayor? Están llenos de sueños y planes y rara vez son aspiraciones mediocres. Quieren ser presidentes, médicos, astronautas, científicos, etcétera. Van por el buen camino y tienen la mentalidad adecuada. Si lo necesitas, regrésate a la época en que tenías como objetivo alcanzar grandes logros. No todo el mundo puede ser el campeón del mundo en algo, pero puedes esforzarte por ser el mejor que puedas ser. Todos sabemos cuando hemos hecho lo suficiente y cuando nos hemos esforzado de verdad. Esfuérzate cada día. No fracases porque nunca te hayas esforzado para empezar. No evites el éxito porque pienses que la responsabilidad puede ser excesiva. Concéntrate y ponte en marcha. Te sorprenderá lo que el esfuerzo inteligente puede producir. Alexander Graham Bell dijo algo que siempre recuerdo. Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos. Los rayos del sol no arden hasta que se enfocan. Presta atención a estas cosas y estarás en el camino de pensar como un campeón y de convertirte en uno. El arte es una mentira que nos hace ver la verdad. Pablo Picasso. Capítulo 13. Veo mi trabajo como una forma de arte. Picasso no solo fue un gran artista, sino también un buen hombre de negocios. Conocía el valor de su obra y no elaboraba excusas para esto. Una vez contó una anécdota sobre alguien que visitó su estudio, se puso delante de un cuadro y le preguntó, ¿qué representa? La respuesta de Picasso fue $200,000. Decía la verdad y sin tapujos. Obviamente Picasso consideraba su arte como un negocio y lo era. Yo veo mi negocio como un arte y lo es. También deberías ver tu trabajo de esa manera. He aquí la razón. Los artistas son conocidos por su dedicación a sus ideales, a su musa, sea cual sea, y por su empeño en hacer las cosas bien. En 2005 se descubrió en una biblioteca un manuscrito de Beethoven en el que había hecho tantos cambios y rasguños que en algunos lugares había agujeros en las páginas. Este trabajo se encontró al final de su vida, por lo que no era un novato en la escritura de música en ese momento. No necesitaba impresionar a nadie excepto a sí mismo. Esa es una buena manera de ser tanto si eres un empresario como un músico. Compite contigo mismo para ser lo mejor que puedas ser. Esa es la mentalidad de los empresarios.
Saben que competir con los demás puede rebajar su propio nivel de exigencia. Picasso tenía su propia forma de ver las cosas, lo que sin duda le benefició artística y económicamente. No tengas miedo de ser único, es como tener miedo de tu mejor yo. Volviendo a la afirmación de Picasso sobre que el arte es una mentira, una de las opiniones al respecto es que las artes a menudo hacen que lo difícil parezca fácil. ¿Qué tan difícil es poner pintura en un lienzo? Es fácil si no sabes lo que estás haciendo. Un poco más complejo si sabes lo que estás haciendo. En mi primer libro, El arte de la negociación, elegí el título por esas mismas razones. Cualquiera que se dedique a los negocios sabe que negociar y hacer trato requiere mucho trabajo de fondo. La gente no me ve haciendo esa parte, pero eso no significa que no la haga. Por ejemplo, cuando la gente ve el hermoso mármol de la Torre Trump, ve que tiene un aspecto fantástico, pero normalmente no tiene ni idea de lo que he pasado personalmente para conseguir el resultado final. A nadie le importa la sangre, el sudor y las lágrimas que pueden requerir el arte o la belleza. Lo que importa es el resultado final. El arte también es representativo. En otras palabras, no es la vida, pero es sobre la vida. Puede señalar verdades que quizá no percibamos en nuestra ajetreada vida diaria. Cuando hago un negocio es un reflejo de mi astucia como hombre de negocios. Me esfuerzo por adoptar un enfoque global como haría un artista. No importa cuál sea tu campo, puedes aprender mucho emulando ese enfoque en la medida de lo posible. Mi trabajo como constructor combina tanto la artesanía como el arte, y me niego a conformarme con menos. No tuve que utilizar un mármol raro cuando construí la Torre Trump, pero marcaría la diferencia y lo sabía. Así que cuando digo que veo mi trabajo como una forma de arte, puedes apostar que soy tan meticuloso como cualquier artista con sus materiales y con el resultado final. Si haces lo mismo, creo que te sorprenderás de lo alto que será tu nivel de exigencia. No te vendas barato, la vida es un arte, el negocio es un arte, así que sé un artista y supérate a ti mismo. No pienso mucho de un hombre que no es más sabio hoy que ayer, Abraham Lincoln. La experiencia solo enseña lo que puede ser enseñado. Aldous Huxley. Capítulo 14. Construir pensamientos conectados. La educación integral disuelve la línea que separa el saber demasiado y el saber demasiado poco sobre una variedad de temas que son necesarios para el éxito. Esto me lo recordaron hace poco cuando entrevisté a un joven muy versado en su campo de especialización y casi inculto en todos los demás temas que se plantearon. Era como si tuviera una visión de túnel y, aunque admiraba sus conocimientos en su campo, tuve que darme cuenta de que teniendo en cuenta el alcance de mis empresas, podría no ser una gran opción debido a sus limitados intereses. Esto me dio la idea de este artículo y creo que es algo que todos ustedes deberían tener en cuenta a la hora de ampliar su formación y o iniciar sus carreras. Aldous Huxley, el gran pensador y autor de Un Mundo Feliz, escribió un ensayo en 1959 titulado Integrar la educación, que sigue siendo pertinente hoy en día. Destacaba la importancia de tener puentes en el conocimiento y el pensamiento, y la palabra que menciona para ello es pontifex, o constructor de puentes. Es una imagen interesante para tener en cuenta cuando estudiamos y aprendemos. Al hacerlo, aumentamos nuestra capacidad de aprendizaje para incluir y conectar ideas y temas que tal vez no pertenezcan específicamente a nuestra área de interés, pero que pueden servirnos para prestarles atención. Curiosamente, mientras pensaba en esta situación, estaba hojeando el número del 5 de febrero de 2007 de la revista Time, en el que aparecía una carta escrita por Huxley en 1954 bajo el título de Carta Clásica. Esta carta es tan acertada que podría ser contemporánea. Aborda las interpretaciones erróneas de los críticos y la prensa en sus reseñas, y aunque admite que sus notas a pie de página son ágiles, continúa diciendo que la agudeza, por desgracia, suele estar en relación con la exactitud. Este tipo sabía de lo que hablaba en una variedad de niveles y temas, y tanto si estás de acuerdo con él como si no, sus ideas están bien presentadas. Todos hemos oído el dicho conecta los puntos. Yo lo veo como tener los conocimientos suficientes para poder unir los puntos de forma razonada e informada. El joven que entrevisté no pudo hacerlo, no le pedí un examen a fondo de cada tema presentado, sino una conciencia de al menos lo que era el tema. Ya he mencionado antes la importancia de mantenerse al día con los acontecimientos mundiales si se pretende llegar a algún sitio en este mundo. Teniendo en cuenta la disponibilidad de las noticias, ya no se pueden racionalizar los puntos ciegos, independientemente de dónde se viva. La información está al alcance de todo el mundo y si no te conectas con ella,
acabará por perjudicarte, quizá en tu primera visita. No lo aprendas por las malas. Otra táctica para ser tu propio constructor de puentes es visualizar cuánto tiempo te ahorras al cruzar un puente, frente a franquear un río o atravesar un cañón. También es una salvaguarda para no caer en una brecha de la que podrías tardar semanas o meses en salir. No somos omniscientes y a veces las cosas salen por una razón diferente a la que habíamos planeado. Pero tómate el tiempo necesario para prepararte para tus objetivos. Yo trabajo en eso todos los días. He aprendido que las cosas no se alinean automáticamente porque yo lo quiera. Sé proactivo en tu búsqueda de conocimientos. Mientras escribo esto, me recuerdo a mí mismo que si lo estás leyendo, lo más probable es que seas alguien con intención de mejorar tu cuota de inteligencia y alguien que ya está motivado. Así que quiero que te preguntes, ¿qué es lo que te propones? ¿Cuál es precisamente tu motivación? ¿De qué sirve construir un puente si no estás seguro de querer llegar al otro lado? ¿O si no sabes qué harás una vez que llegues allí? Un puente debe servir para un propósito específico y tus objetivos tienen que ser así de específicos. La visualización es una poderosa herramienta para enfocar tus intenciones. Hace unos años, mientras conversaba con algunas personas, un tipo mencionó que el nombre Trump se había convertido en una marca famosa en todo el mundo y añadió, ¿qué hay en un nombre? Luego se rió y me dijo, en tu caso, mucho. Me di cuenta de que un tipo parecía no estar al tanto de la ocurrencia, así que le dije, es Shakespeare. ¿Qué hay en un hombre? Es una línea famosa de Shakespeare. Entonces, todavía parecía perplejo y preguntó, ¿de qué? Y aunque yo sabía que era de Romeo y Julieta, le dije, búscalo. Puede que aprendas algunas cosas interesantes por el camino. No te propongo que te pases años estudiando a Shakespeare, pero un conocimiento tópico de ciertas cosas mejorará enormemente tus capacidades para tratar en las ligas mayores con personas muy instruidas en diversos temas. No te quedes fuera. Toma unas cuantas horas a la semana para repasar los clásicos de la literatura o la historia o algo que se salga de tus intereses habituales. Limitarte no es la mejor opción. Muchos temas surgen en el curso de una discusión o entrevista de negocios, y aunque no podemos saberlo todo, deberíamos saber todo lo que podamos. La frase de Abraham Lincoln al principio de este ensayo resume lo que intento transmitirte. También incorpora la afirmación de Huxley sobre ser enseñable. Una ventaja adicional de esta actitud es que te mantendrá joven. Ser un sabelotodo te hará envejecer antes de tiempo, además de convertirte en un indocumentado, así que evita esos escollos. Y construir pensamientos conectados. ¿Quién iba a pensar que Abraham Lincoln y Aldous Huxley podían estar tan conectados? Este ensayo demostró que podían estarlo y que no necesitábamos ningún punto para ayudarnos. Solo la capacidad cerebral y el intento de tener puentes entre épocas, culturas, orígenes y civilizaciones. Que sirva de ejemplo para salvar tus propias diferencias y llegar a donde quieres. El pensamiento creativo es imprescindible hoy en día. Haz que funcione para ti. El miedo derrota a más personas que cualquier otra cosa en el mundo. Ralph Waldo Emerson. Hacer la pregunta correcta es ya la mitad de la solución de un problema. Carl Jung. Capítulo 15. Enfrentarte a tus miedos. Hace poco un entrevistador me preguntó cuáles eran mis mayores miedos. Le dije que no tenía ninguno. Parecía sorprendido, pero así es como yo lo veo. Si etiquetas algo como un miedo, entonces se crea un miedo cuando a veces no es un miedo sino una preocupación. Por ejemplo, sé también como todo el mundo que la ciudad de Nueva York sufrió un gran atentado terrorista y pensar en ello nos preocupa a todos, porque nos afecta a todos. Ha ocurrido en muchos lugares, así que es una preocupación mundial, pero si dejamos que se convierta en un temor firmemente arraigado, los terroristas habrán ganado. Lo mismo se aplica a los negocios. ¿Tienes miedo de tener un negocio? Tradúcelo en una pregunta. ¿Te preocupa ser dueño de un negocio? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas preocupaciones en concreto? Es mucho más fácil desmenuzar una preocupación que un miedo. El miedo crea un bloqueo que solo dificulta el pensamiento creativo. La objetividad eliminará ese bloqueo y permitirá que fluyan las ideas creativas. Un antídoto contra el miedo es tan sencillo como la resolución de problemas. Ya sea que tengas en mente invertir, planificar tu matrimonio, dirigir un negocio o todas esas cosas, se pueden dividir en unidades de pensamiento y tratarlas de manera ordenada. Es un poco como un rompecabezas. Hay que encontrar el lugar adecuado para cada pieza del rompecabezas hasta que se vea el conjunto. Cuando empecé a construir la Torre Trump, por ejemplo, tenía varias cosas en mente que sabía que quería. Quería un tipo de mármol llamado
Breccia Pernich, que era caro, bello y raro. También era irregular y tenía manchas y vetas blancas, lo que me molestaba, así que fui a la cantera, marqué las mejores tablas con cinta negra. La acción convirtió esta preocupación en un problema resuelto. Conseguí exactamente las piezas de mármol que quería y sentarme a preocuparme por si esas piezas estarían bien o mal no me llevaba a ninguna parte. Como resultado de la decisión de ir a la cantera yo mismo, las piezas de ese rompecabezas se encajaron en su sitio y el producto final fue perfecto. Debes saber que si quieres tener tu propio negocio, tendrás que hacer gran parte del trabajo tú mismo. No se trata de dar órdenes o de que otras personas hagan el trabajo de campo o el trabajo intelectual por ti. Eso entra en juego, pero siempre debes estar preparado para hacerlo tú mismo. Si esa idea te molesta, tal vez sea mejor que seas un empleado. Si la responsabilidad es algo natural para ti o si disfrutas con este reto, tener tu propio negocio es una buena opción. Hay un viejo proverbio alemán que dice, el miedo hace al lobo más grande de lo que es, y es cierto, pero lo contrario del miedo es la fe, que es una de las razones por las que tienes que creer en ti mismo y verte a ti mismo victorioso. Sabrás que eres capaz de hacer frente a cualquier desánimo, acoso o problema en el camino. Cuando tuve que hacer frente a unas deudas enormes a principios de la década de 1990, se dijo que estaba acabado, que había desaparecido. Los medios de comunicación lo veían claramente en las cifras, sin embargo, nunca creí que estuviera acabado. Simplemente vi esa situación como un problema que tenía que resolver y lo hice. No digo que fuera fácil, porque no lo fue. Era un gran problema, pero me negué a ceder al miedo o a creer en lo que se decía sobre mi supuesta desaparición. Volví a tener más éxito que nunca y por eso creo que los negocios tienen mucho que ver con la resolución de problemas. Si aprendes a lidiar con los problemas y a resolverlos, tendrás un margen de éxito mucho mayor. No permitas que el miedo se instale en ninguna parte de tu vida. Es una actitud derrotista y una emoción negativa. Reconócelo y elimínalo inmediatamente. Sustitúyelo por una actitud de resolución de problemas, fe en ti mismo y trabajo duro. Pon esa fórmula en funcionamiento para ti y estarás tratando desde una posición de poder, no de miedo. Eso es ganar. Las personas con visión dominan la capacidad de ver hasta el fondo de los problemas y las inversiones. Valoran la transparencia. Robert Kiyosaki. Capítulo 16. La imaginación, la clave de la inteligencia financiera. Tengo la gran ventaja de haberme graduado en la Escuela de Negocios de Wharton, que es probablemente la mejor del mundo. Se aseguraron de que estuviéramos bien versados en todo lo que tiene que ver con los negocios, lo que no siempre es una garantía de éxito, pero al menos estábamos bien equipados para ello. Habiendo tenido esta ventaja, explicaré algunas cosas para los que no la tienen. Las finanzas y los negocios son una compleja mezcla de componentes que abarca un amplio espectro de empresas. Es como tener una técnica y poder aplicarla a diferentes medios. Como constructor, veía instintivamente que los diferentes aspectos de las finanzas encajaban y se acomodaban en un gran plano, y a medida que aprendía más, esos planos se hacían cada vez más grandes. Cuando miro atrás me doy cuenta de que ya pensaba lo grande en la escuela. Esto puede parecer simplista, pero creo firmemente en la visualización y a mí me funcionó. Un plano podría no funcionar para ti, pero son algo con lo que estaba familiarizado. Puede que sea un cuadro de Miró o algún otro diseño o escultura lo que te funcione. He escuchado algunas historias interesantes de lo que la gente visualizó en su camino hacia el éxito. Una persona se inspiró en una fotografía de pan y sal y consiguió un gran éxito. A cada uno lo suyo en este caso. Algunos cursos de finanzas son áridos pero necesarios. Yo puedo manejarlos haciendo los más interesantes en mi propia mente, aplicando los principios inmediatamente a algún proyecto imaginario que se me ocurriera. Al hacer esto ya estaba trabajando en el mundo real mientras estaba en la escuela, lo que creo que me ahorró mucho tiempo cuando empecé a trabajar por mi cuenta. Había realizado varias tareas antes de saber lo que era la multitarea. Al repasar mi carrera, creo que este aspecto de mi enfoque, además de tener la base de una gran educación, es en gran parte responsable de mi éxito. No me di cuenta de que lo hacía hasta mucho más tarde, cuando de alguna manera sabía cómo funcionaban las cosas o dónde iban en el panorama general de cualquier proyecto que pudiera estar considerando o en el que participara activamente. Ya había estado trabajando en él años antes, y aunque seguía encontrando problemas, las cosas encajaban como debían. Es una forma de estar preparado. Mucha gente tiene imaginación, pero no le sirve de nada porque no sabe ejecutar.
Yo soy capaz de ejecutar con la imaginación. Asegúrate de que los cimientos están ahí para empezar y luego crece a partir de ahí en tu imaginación. Así es como la visión y la transparencia trabajan juntas y los resultados pueden ser notables. Todo el que ha llegado donde está ha tenido que empezar donde estaba. Robert Louis Stevenson. Capítulo 17. ¿Es el éxito empresarial un talento natural? Mucha gente cree que tengo un talento natural para los negocios. En cierto modo puede que tengan razón, pero también es una habilidad adquirida que requiere disciplina y concentración, igual que ser un atleta o músico requiere perseverancia y años de entrenamiento. Antes de decidirme a ir a la Escuela de Finanzas de Wharton, había pensado en ir a la Universidad del Sur de California para estudiar cine, pero una vez que me decidí por Wharton, fui un estudiante de negocios muy serio y centrado. Hay una cierta dosis de valentía en lo que hago actualmente, y parte de esa valentía es hacer que parezca fácil. Por eso a menudo me refiero a los negocios como un arte. Siempre me ha gustado la frase de Andy Warhol de que ganar dinero es arte y trabajar es arte, y los buenos negocios son el mejor arte, estoy de acuerdo. Recibí una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en enero de 2007, lo que fue una gran sorpresa para alguien que optó por Wharton y el sector inmobiliario como carrera. ¿Tenía yo un talento natural para la industria del entretenimiento? Tal vez, pero también siempre le he prestado mucha atención. Entiendo cómo funciona y siempre estoy aprendiendo. Cuando estaba en la escuela siempre hacía más de lo que se esperaba y estudiaba por mi cuenta además de lo que se exigía. Me he dado cuenta de que muchas personas de gran éxito han hecho lo mismo independientemente de sus respectivos campos. Winston Churchill era conocido por ser un gran orador y recuerdo que pensaba que debía haber nacido con ese talento hasta que leí sobre él y descubrí que pasó mucho tiempo desarrollando esa habilidad. No era una habilidad natural, sino que trabajaba constantemente en ella. Su talento era el resultado de un trabajo deliberado y concentrado. Mozart estudió música a una edad inusualmente temprana y su aptitud estaba obviamente ahí, pero esa aptitud fue desarrollada cuidadosamente. La habilidad natural que puedo tener como empresario es la de ser capaz de ver el panorama general mientras me ocupo de muchos detalles. Eso viene con la experiencia. Pero recuerdo haber hecho un intento deliberado de asimilar lo máximo posible en todo momento, incluso en la escuela. Algunas personas son visionarias. Bill Gates es un ejemplo, al igual que Mark Burnett, pero también son muy buenos empresarios. Entonces, ¿dónde entra el talento? Algunas personas parecen tener una ventaja para lo que hacen, como Tiger Woods o Roger Federer en los deportes. Hay prodigios, parece, pero bajo un examen minucioso, todos los prodigios fueron cuidadosamente entrenados. Creo que el talento tiene que ver con la aptitud para lo que se hace. Algunas personas simplemente hacen lo que no deben y cuando encuentran lo correcto se convierten en exitosos. Trabajar duro y trabajar con inteligencia deberían ir juntos. La herencia y un entorno son dos factores que considero de manera especial, por experiencia personal. Mi padre fue un gran ejemplo. Se dedicaba a la construcción y al sector inmobiliario y yo vi de primera mano lo que hacía falta para triunfar. No me hacía ilusiones de que fuera un camino fácil o glamuroso. Elegí hacerlo más glamuroso porque mis gustos iban hacia esa estética. Me considero muy afortunado por haber recibido esta educación de mi padre desde una edad temprana. Creo que me dio una gran ventaja y a menudo digo que soy miembro del club de los espermatozoides afortunados. Pero esto me dio un talento natural, no lo creo. Me dio una ventaja que elegí deliberadamente desarrollar para convertirla en una ventaja. Puedes estar cerca de algo y no tener ningún interés o aptitud para ello, por lo que no te serviría de nada. Mi hermano mayor no tenía interés en el sector inmobiliario y decidió dedicarse a otra cosa. Tenía un amigo que trabajaba en Wall Street porque todos en su familia lo hacían, pero era un desastre. Todos los indicios conocidos estaban ahí para su éxito, pero no estaba capacitado para ello y no fue hasta que lo dejó y se dedicó a otra cosa que tuvo éxito. Cuando empecé a desarrollar campos de golf, tenía mucho que aprender. Me encantaba el juego y conocía los campos de golf como jugador, pero desarrollar un campo de golf es otra historia. Consulté a los expertos del mundo antes de empezar. Mis campos de golf han ganado premios por su belleza, pero no era un talento natural que tuviera como promotor. Mi punto de vista es que tenía pasión por el juego y quería realizar los campos más bonitos posibles. Se ha investigado sobre el entrenamiento cruzado de tu cerebro y mencionan cómo puedes transferir las habilidades desarrolladas para mejorar tu rendimiento en otras áreas. Esta es una de las razones por las que siempre he animado a la gente a jugar al golf. Es un juego cerebral y funciona a varios niveles. He obtenido muchas ideas y soluciones a problemas durante un partido de golf,
Así que apoyo esta teoría, funciona. Puede que lo que te funcione sea pintar o tocar el piano, pero da credibilidad al desarrollo de una afición o interés externo que complemente tu tendencia empresarial. También he llegado a creer en la suerte. He conocido a personas que han trabajado duro y han hecho todo lo posible para tener éxito y sin embargo simplemente parece no ocurrirles. No estoy seguro de cuáles pueden ser las razones concretas, pero eso me hace creer en la suerte hasta cierto punto. También es cierto que no todo el mundo puede tener un éxito salvaje. Tal vez se trate de un equilibrio en el mundo que no siempre podemos controlar, pero me he dado cuenta de que ayuda a creer en la suerte, porque la suerte parece favorecerte. Los negocios se basan en la creatividad. Ahí es donde entra la parte del arte. Cada sector tiene sus líderes, y si soy conocido en el sector inmobiliario es porque enfoco mi trabajo de forma cognitiva y creativa. Peter Gelb, director general de la Ópera Metropolitana, está volviendo a poner la ópera en el mapa aplicando ideas de marketing contemporáneas a esta venerable institución. Hay que estar atento a las formas de revitalizar lo antiguo y crear lo nuevo, o combinarlas, para seguir los mejores resultados. Hace décadas que compré los astilleros ferroviarios abandonados junto al río Hudson y hoy Trump Place está a punto de terminarse. 18 hermosos edificios, un parque y un muelle que han mejorado el lado oeste de Manhattan. A veces la gente cree que las cosas suceden de la noche a la mañana, pero no siempre es así, incluso si eres muy conocido y estás bien establecido. El éxito es a menudo una cuestión de paciencia y la paciencia puede desarrollarse si no se tiene de forma natural. En resumen, el éxito empresarial es un talento natural, creo que es una combinación de aptitud, trabajo y suerte. Quien no economice tendrá que agonizar. Confucio. Capítulo 18. Sé breve, rápido y directo. Cuando Confucio menciona agonizar en su cita, tengo que decir que me siento identificado. Como alguien que recibe conversaciones con personas que no saben cómo cambiar lo que estaban diciendo normalmente, puedo entender lo que significa la agonía. No quiero ser descortés, pero a menudo pienso, ¿cuánto tiempo va a tardar esta persona en ir al grano? Ya podríamos haber volado a Australia y todavía está en pleno despegue. Los negocios no son lugar para la palabrería de la conciencia, por muy pintoresco que creas que estás haciendo. Lo que sea que estés haciendo, sé breve, rápido y directo. También es más educado. La mayoría de la gente no tiene tiempo para perder. Me doy cuenta de que Confucio se refería a los economizadores y que ellos también sufrirán. Pero ¿por qué hacer que todos se sientan miserables siendo innecesariamente parlanchines? En mi libro Piensa como billonario mencioné que Ricardo Bellino tenía exactamente 3 minutos para darme su presentación de negocios. Ese día estaba muy ocupado y no estaba especialmente con ánimo para una presentación, así que pensé que podría rechazarla, lo que me libraría un poco el día. No solo no se negó, sino que me hizo una presentación tan buena en esos 3 minutos que hicimos un trato juntos. Es sorprendente lo que la gente puede hacer con un plazo de tiempo. Lo digo porque a veces tenemos que ponernos plazos a nosotros mismos. Practica tu presentación en menos de 5 minutos. Practica cómo dar tu presentación en menos de 3 minutos. Descubrirás que puedes ser un editor eficaz recortando todo lo que no sea absolutamente necesario. Tu audiencia o tus superiores agradecerán la capacidad para destilar la esencia para ellos. Probablemente todos sabemos lo que es recibir correo basura. A veces hay montones de ellos esperándonos y tenemos que clasificarlos todos para llegar a lo importante. No ofrezcas correo basura a nadie, solo dale lo bueno o lo necesario. Eso puede llevarte a sitios mucho más rápido de lo que imaginas. En ese sentido, los negocios suelen ser como una carrera de relevos. Para tener un equipo unido, un equipo ganador, no puede haber alguien que se quede atrás, porque todos sufrirán por ello. Asegúrate de que no eres el que retrasa las cosas para todos. Aprende a sprintar cuando se trata de ser claro. Haz un concurso contigo mismo preguntándote, ¿cómo de conciso puedo ser? Luego supérate a ti mismo cada vez. Ve a la esencia inmediatamente. Alguien que analizó mi técnica de negociación dijo que tenía una ventaja sobre la mayoría de la gente porque tenía la capacidad de ir al grano más rápido que nadie. Mientras ellos todavía estaban formulando sus frases, yo ya había escrito el libro. Esa habilidad no se produjo de la noche a la mañana. He trabajado en ella durante mucho tiempo, pero todos podemos poner en práctica esta técnica todos los días, ya sea transmitiendo un mensaje a alguien, escribiendo una carta o pidiendo la comida. Los que hayan visto El Aprendiz se darán cuenta de que los candidatos que pueden presentar los hechos con la menor cantidad de decoración verbal tendrán ventaja. Escuchar una explicación de 5 minutos que puede ser fácilmente editada a 30 segundos automáticamente nos envía una alerta roja a mí y a mis asesores.
No tenemos tiempo para colegas locuaces y largas diatribas que a menudo tenemos que sufrir y que disminuirán en gran medida sus posibilidades de ganar. Aunque parezca sencillo, hay una gran sabiduría en el camino corto, rápido y directo. Saber a dónde vas en tu conversación y demostrar a los demás que sabes a dónde vas siendo conciso es un gran paso hacia el liderazgo y el respeto. Perfecciona estas habilidades en cada situación y con cada oportunidad que tengas, tanto si estás en la cola de la charcutería de la esquina como en la sala de juntas del aprendiz. Aprende a economizar. La gente aprecia la brevedad en el mundo actual. No encuentres fallos, se encuentra un remedio. Henry Ford. Capítulo 19. Ten la mentalidad adecuada para el trabajo. Cuando pienso en el trabajo, a menudo lo veo como una solución de problemas. He dicho antes que si no tienes problemas, entonces estás fingiendo no ver algo o no diriges tu propio negocio. Los problemas vienen con el territorio y nunca deben sorprenderte, debes esperarlos. Incluso si trabajas por cuenta ajena, es una buena idea esperar que haya problemas y estar preparado para ellos. Para mí es un enfoque realista. Por mucho que trabajes, hay veces que ocurren cosas que están fuera de nuestro control. No pierdas de vista tus ideales ni la realidad. Eso es lo que significa realmente estar preparado. Muy a menudo, cuando la gente se refiere a la mañana del 11 de septiembre de 2001, mencionan que era una hermosa mañana de septiembre en la ciudad de Nueva York. En 2 horas nuestra visión de una hermosa mañana cambió radicalmente. ¿Estábamos preparados para ello? ¿Podíamos controlar el resultado? Este es un ejemplo extremo, pero ayuda a controlar las cosas que podemos controlar. Pregúntate cada día qué problemas pueden surgir, revisa tú mismo cada proyecto y asegúrate de estar al tanto de tu propia agenda. Sé lo más concienzudo posible, debes estar alerta. En los negocios no hay medias jornadas ni días lentos. Si los hay, algo falta. Averigua qué es y haz algo al respecto. Encuentra el remedio. Cuando digo tener la mentalidad adecuada, me refiero a la responsabilidad. Las personas que asumen la responsabilidad no tienen necesidad de culpar a los demás ni de estar continuamente buscando fallos. Estos son los detractores que nunca llegan a nada y tampoco consiguen aportar mucho. No te unas a su club, son el mínimo común denominador. Conocí un tipo al que solía llamar solo para ver a quién y a quién iba a culpar ese día. No creo que ese tipo cometiera un solo error en toda su vida. Desde el primer día nada era culpa suya, su mayor punto ciego era él mismo. Y es triste decir que incluso se convirtió en un perdedor total porque nunca pensó en el remedio para sus muchos fracasos, él mismo. Mírate primero a ti mismo cuando las cosas vayan mal. Llevo bastante tiempo en el negocio y he tenido altibajos, así que puedo pasar de ver el problema a ver la solución con bastante rapidez. No hay que insistir tanto en el problema, sino en la solución. Es una mentalidad que funciona y es una forma de acentuar lo positivo sin estar ciego a lo negativo. Otro consejo para los que trabajan por cuenta ajena. Aunque sean empresarios en fase de creación, es muy valioso ser capaz de ser un jugador de equipo eficaz y eficiente. Si has visto El Aprendiz, te habrás dado cuenta de que las personas sin habilidades de equipo no lo hacen tan bien. Sí, cada persona quiere ganar, pero parte del juego y una parte importante es trabajar bien con tu equipo. Es algo que se notará en cualquier entorno laboral. ¿Puedes emplear un pensamiento fuera de lo común sin dejar de lado las restricciones del esfuerzo de equipo? También me he dado cuenta de que los equipos de El Aprendiz pasan mucho tiempo discutiendo y peleando, lo que no solo es una pérdida de tiempo precioso, sino que es molesto y a veces incluso vergonzoso. Estas personas están altamente cualificadas y verlas y oírlas discutiendo largo y tendido, muchas veces por cosas intrascendentes, es un claro indicio de que deberían seguir el consejo de Henry Ford de encontrar el remedio en lugar de encontrar un fallo. Presta toda tu atención a tu trabajo. Me sorprende constantemente que la gente no parece tener esta capacidad. Por eso me oyes insistir tanto en la concentración. Es absolutamente necesaria para conseguir resultados. La mentalidad incluye la responsabilidad y el enfoque. Todos sabemos cómo encender el televisor. Si eres igual de hábil a la hora de concentrarte en los asuntos que tienes entre manos, puede que te sorprendas a ti mismo por lo que puedes conseguir. El principio de la sabiduría es la definición de los términos. Sócrates. Capítulo 20. El impulso es algo que hay que trabajar para mantenerlo. Sócrates vivió mucho tiempo, pero se le ocurrieron algunas buenas. Por ejemplo, una definición de términos podría ser otra forma de decir negociación, o podría significar la definición de una palabra o simplemente la sabiduría de ser conciso. Pero al igual que la negociación requiere práctica, también lo hace el impulso. No se hace un gran negocio y luego se piensa que todos los que se hagan después serán automáticamente grandes. No se consigue un gran ritmo una vez y luego se piensa que siempre estará ahí.
Incluso los mejores músicos de jazz saben que hay una zona a la que aspiran y esperan llegar a ella, pero no dan por sentado que lo harán, sino que trabajan para conseguirlo cada vez que tocan. El impulso adopta diferentes formas, pero su denominador común es la energía. Algunos sinónimos son poder, fuerza, vigor, ímpetu y empuje. Todos ellos buenos para los logros de cualquier tipo. Todos hemos oído hablar de los biorritmos y de cómo tenemos días altos y días bajos, pero mi enfoque al respecto es diseñar tu propio gráfico y luego trabajar para mantenerlo. Mis biorritmos siempre van a toda velocidad, he desarrollado mi resistencia para mantener ese nivel y los resultados son evidentes en este momento. Muchas cosas se vuelven más fáciles con la práctica y la experiencia, y el impulso es una de ellas. Puedes aprovechar esta gran fuente de energía con solo ser consciente de que existe. Es como nadar con la corriente en lugar de ser arrastrado por una marea. Encuentra tu propia corriente y síguela. No permitas que se produzcan desviaciones. Haz todo lo que puedas para mantener tu flujo de energía. Hubo un promotor inmobiliario de gran éxito al que admiré mucho y luego entró en declive. Nos vimos en una fiesta y le pregunté con insistencia qué era lo que le había pasado. Me dijo, Donald, perdí el impulso y no pude recuperarlo. Cuando este hombre cayó, cayó con fuerza. Aquella noche aprendí una gran lección de él, hasta el punto de que dediqué mucho tiempo a estudiar y aplicar el poder del impulso a mi propia vida y negocio. No quería que me ocurriera nunca, y repito esta historia por una razón. La lección se aplica tanto si te dedicas al sector inmobiliario como si no. Veo a personas que se interponen en su propio camino cuando se trata del impulso. Conocí a un tipo que daba 10 grandes y rápidos pasos hacia adelante y luego se quedaba sentado como si hubiera llegado a una meseta y esperaba que las cosas siguieran avanzando. No funciona así. Tal vez le gustaba el enfoque de montaña rusa en los negocios, pero se agotó antes de tener un éxito sustancial que le permitiera seguir adelante, y sus altibajos no se reflejaron en el balance a largo plazo. Ten cuidado con las rachas que no puedes mantener. Mantén el equilibrio en todo, incluso en tu producción de energía. Hay un anuncio de The Newsweek de finales de los años 80 en el que aparece una fotografía mía con la leyenda: pocas cosas en la vida son tan descaradas como Newsweek. No me importa que me llamen descarado, porque para mí es ser audaz, es tener energía y hacer las cosas. Pero hay que tener en cuenta las limitaciones y mi ímpetu se controla cuidadosamente. No soy exactamente descarado en ese sentido, pero sé que no se pueden hacer las cosas si se es demasiado tímido. Mi personalidad nunca será como una planta ornamental. Prefiero construir muros que aferrarme a ellos. Sócrates dijo cosas que pueden hacernos pensar, así que aquí tenemos otra visión de la cita que abrió este ensayo. Tal vez nos esté aconsejando que definamos nuestros propios términos. Tal vez esté sugiriendo que empecemos a pensar por nosotros mismos. Tal vez lo que sugiere es un consejo muy sabio. En ese caso, mi consejo sobre el impulso es definitivo. Pongan en marcha el suyo. ¿Es un bache o es una catástrofe? Donald J. Trump. Capítulo 21. Aprende de los contratiempos y los errores. El modo en que manejamos las situaciones difíciles en la vida dice mucho sobre quiénes somos. Cómo las vemos es también un elemento importante en cómo nos enfrentaremos a la adversidad. Por eso siempre me pregunto, ¿esto es un bache o es una catástrofe? Lo que me da un punto de razón en medio de las malas noticias. Ya me han oído hablar de la pasión, que es un ingrediente necesario para el éxito. La razón también es necesaria, y cuando experimentamos contratiempos y errores, puede ser un buen momento para emplear la razón o la objetividad. También nos permite aprender algo de la experiencia. Es como el viejo dicho de que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Yo lo veo como que hay otra oportunidad esperando. Pero tenemos que estar abiertos a ella. He conocido a algunas personas que podían estar mirando una puerta abierta y ni siquiera se daban cuenta de que estaba abierta, y mucho menos de su importancia. Recuerdo cuando las cosas dieron un gran giro para mí, y lo que aprendí es que tienes que mantener tu enfoque en todo momento y tu impulso. Ya me has oído mencionar esos dos consejos para el éxito, y esto es porque los aprendí de la manera más difícil. Había perdido mi enfoque y de repente me enfrenté a algunos contratiempos, pero aquí hay otra idea. Tus problemas pueden ser temporales si mantienes tu impulso hacia adelante. Todos experimentamos dificultades, pero pueden ser parches si te mantienes positivo y sigues adelante. Cuando decido hacer algo, tengo suficiente experiencia para esperar que haya problemas. Rara vez algo que merezca la pena es fácil de hacer. A veces me siento como Sísifo, condenado a hacer rodar incesantemente una piedra cuesta arriba. Pero así son las cosas a veces. Así que sigo adelante.
No me rindo. Mi concentración es lo suficientemente intensa como para que el esfuerzo merezca la pena y mi impulso hace que mis esfuerzos no sean inútiles. He aprendido mucho gracias a las situaciones exigentes. Una forma de evitar los errores es darse cuenta de que pueden ocurrirnos todos los días. Es una forma de estar preparados sin ser pesimista. Los problemas, los contratiempos, los errores y las pérdidas forman parte de la vida. Es algo que tenemos que aceptar. No debemos escandalizarnos si y cuando suceden. Tampoco dejes que las cosas te hagan perder el equilibrio. Mantén el equilibrio sabiendo a qué te enfrentas. Si te cogen por sorpresa, pregúntate qué has aprendido de la experiencia. No vuelvas a cometer el mismo error y esperes lo mejor. Si no evalúas tu situación en cada ocasión, te llevarán los mismos golpes y lecciones difíciles una y otra vez. Aquí es donde la cosa se complica. Tienes que saber cuándo dar por terminado el asunto y cuándo seguir avanzando. Siempre hay que pensar en esa fina línea que separa la aceptación de la resignación. A veces no es tan fina como cuando descubres que alguien es un sinvergüenza y que nada va a cambiarlo. Entonces es prudente dar por terminada la relación con ellos. Otras veces hay que darse cuenta de que todo el mundo comete errores y tratar de aceptar un poco más ese hecho. De la misma manera que no quieres renunciar a ti mismo, tampoco puedes renunciar a los demás. Ahí es donde entran en juego la experiencia y el discernimiento. Pero lo más importante es no renunciar nunca a ti mismo. Nunca se sabe cuándo la marea va a cambiar a tu favor, siempre que hayas prestado atención y trabajado por algo que valga la pena. Hubo un tiempo al principio de mi carrera inmobiliaria en el que intentaba cerrar un trato y pensaba que había soportado y trabajado todos los obstáculos posibles. Me equivoqué. Me costó 2 meses más de trabajo en los detalles hasta que llegué a lo que se consideraba un acuerdo cerrado. Si hubiera sabido por lo que iba a tener que pasar desde el principio, no estoy seguro de que hubiera tenido la fortaleza de ir por ello o de aguantar. Pero me alegro de haberlo hecho. Mi primer gran éxito fue la renovación del Hotel Grand Hyatt en Grand Central. ¿Aprendí mucho? Claro que sí. Cada contratiempo me daba una gran lección y me estaba convirtiendo en un hombre muy educado en el proceso. Tienes que ser igual y puedes ser igual. Solo tienes que ser duro, fuerte y estar dispuesto a aprender y aprenderás. Así que no tengas miedo de los errores ni de los contratiempos, pues pueden ser tus herramientas de aprendizaje en el camino hacia la construcción de algo grande para ti. Todos tenemos algo que aprender hoy. Recuérdalo y tus posibilidades de éxito aumentarán drásticamente. Un hombre no puede estar cómodo sin su propia aprobación. Mark Twain. Capítulo 22. Cuéntale a la gente sobre tu éxito. Tengo un amigo que es extremadamente exitoso y también extremadamente rico, muy rico, como se suele decir, pero un día me llamó para ver si podía conseguirle una reserva en el restaurante Jean George y tuve que preguntarme, ¿de qué sirve su inmenso éxito si ni siquiera puede conseguir una reserva en Nueva York? La única razón por la que no puede es porque nadie ha oído hablar de él. Es tímido a la hora de utilizar su nombre hasta el punto de que no le sirve de nada. Tiene que llamar a otras personas como yo para que le ayuden. Esto me ha hecho pensar en la idea de tocar tu propio cuerno, en la que creo. Este es el momento perfecto de por qué creo en ello. Este pobre tipo rico podría ser también un pobre tipo cuando intenta entrar en los lugares adecuados. El poder de un nombre puede ser increíble. Puede abrir puertas como ninguna otra cosa. Mucha gente podía ser más rica que Aristóteles o Onassis, pero cuando la gente oía el nombre Onassis, sabía quién era. Yo he mencionado antes que una de las ventajas de ser famoso es poder conseguir reservas en restaurantes sin ningún problema. Mi amigo súper rico no tiene derecho a muchas ventajas. ¿Te has dado cuenta de que si presentas a alguien y luego añades algo como sabes, ha ganado el premio Pulitzer, la reacción hacia la persona es totalmente diferente? Pasa de la cortesía a la emoción en un abrir y cerrar de ojos. De repente, el don nadie se convierte en alguien. De repente, su poder de relaciones públicas o su efecto de zumbido ha aumentado. Pero a menos que tengas a alguien cerca para que haga sonar tu cuerno por ti, tendrás que acostumbrarte a hacerlo por ti mismo. El nombre de la marca bien establecido habla literalmente por sí mismo. Puede que a algunas personas ni siquiera les gusten los diseños que Karl Lagerfeld crea para Chanel, pero porque dice Chanel, los comprarán, los llevarán y los amarán. Un nombre puede decir mucho, pero hasta que no tengas un nombre familiar, harás bien en decirle a la gente quién eres y qué has hecho. Es un comienzo. También es una forma de establecer una red de contactos para saber si puedes tener intereses comunes. ¿Te imaginas que Luciano Pavarotti hubiera estado cantando contento en algún lugar oscuro toda su vida, lo que nos habríamos perdido? ¿O si Elton John se concentrara con cantar para sí mismo en un garaje?
No hay nada malo en hacer aflorar tu talento. Tener un ego y reconocerlo es una opción saludable. Nuestro ego es el centro de nuestra conciencia y nos da un sentido de propósito. Las personas que no tienen ego tienen muy poca fuerza vital y las que tienen demasiado tienden a tener personalidades dictatoriales. Como en todo, es importante mantener un buen equilibrio. Tu ego puede servir para mantener tu impulso hacia adelante, puede mantenerte vibrante y productivo, puede mantener tu enfoque donde debe estar, que es en tu trabajo. Al cabo de un tiempo no tendrás que contarle a la gente tu éxito porque ya lo conocerán. No dejes de lado tu ego. Es muy importante ser tu propio mejor amigo. Como dijo Mark Twain, siéntete cómodo con tu propia aprobación. Muchas veces la gente disfrutará menospreciando tus logros y ambiciones. Si te mantienes firme en tu autoestima, eso ni siquiera te molestará porque podrás ver a esas personas como las patatas fritas que son. Los críticos sirven a su propio propósito, y esto está bien, porque tú también serás lo suficientemente inteligente como para servir a tu propio propósito. Piénsalo, si no puedes decir cosas buenas de ti mismo, ¿quién crees que lo hará? Así que no tengas miedo de tocar tu propia bocina cuando hayas hecho algo que merezca la pena. Terminemos con otra frase de Mark Twain. Me opongo a los millonarios, pero sería peligroso ofrecerme su posición. La mejor visión es la perspicacia. Malcolm Forbes. Capítulo 23. Presciencia. La presciencia es una palabra que define la visión, la previsión, el discernimiento creativo o la percepción. A menudo se me ha llamado visionario, pero no fue hasta 2006 cuando se me reconoció la presciencia. El mismo día de la fiesta de presentación en la Torre Trump de mi libro con Robert Kiyosaki, ¿Por qué queremos que seas rico?, que fue el 12 de octubre de 2006, también fue el día en que el Comité Nobel anunció el ganador del Premio Nobel de Literatura 2006. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Pues que recibí llamadas y cartas de felicitación por haber tenido la clarividencia de reconocer el talento del ganador del Nobel antes de que lo hiciera el Comité Nobel. Me sorprendió que la gente se acordara de mi carta al New York Times en 2005, en la que mencionaba al talentoso escritor Orhan Pamuk, junto con John Updike y Philip Roth, como ejemplo de lo que debería ser un gran escritor. Pamuk ganó el premio Nobel ese día y teniendo en cuenta que no era precisamente un nombre conocido, la gente dijo de repente que yo tenía presciencia. A veces simplemente tenemos percepciones sobre ciertas personas o cosas, y esta fue una de esas veces. ¿Sabía yo que iba a ganar el premio Nobel? No, pero su talento estaba lo suficientemente desarrollado como para convertirlo en un aspirante, y podía haber apostado por ello. Ya he escrito antes sobre el uso del instinto, y a veces eso es la presciencia o la previsión. Es una habilidad valiosa especialmente en los negocios y vale la pena reflexionar sobre ella. Más recientemente hemos vivido un día histórico en el sector financiero. Lo que ocurrió en Wall Street no tuvo precedentes y se llamó con razón el mercado del shock a mediados de septiembre de 2008. Neil Caburo me pidió que hiciera un comentario al respecto y encontró imágenes de una aparición que había hecho en su programa 8 meses antes de esta debacle en la que había predicho que ocurriría algo similar. Había visto los indicios de que podríamos estar entrando en una fase muy difícil. ¿Esto es percepción extrasensorial? No, es simplemente prestar atención a diario y mirar un poco hacia el futuro. Todos tenemos áreas ocultas de experiencia. Puede que yo tenga instintos en el sector inmobiliario, pero también he pasado muchos años desarrollándolos. No hay nada malo en tener conocimientos muy sólidos y experiencia que acompañen a nuestras percepciones. De hecho, es entonces cuando se juega una baraja muy completa. La experiencia, el conocimiento y la ciencia previa son una combinación formidable de poderes. No subestimes ninguno de ellos. Me preocupa más que me devuelvan mi dinero que el rendimiento de mi dinero. Mark Twain. Capítulo 24. El mercado del shock. Lo que ocurrió en Wall Street el 15 de septiembre de 2008 es un día para los libros de historia. Yo había predicho que esto ocurriría hace unos 2 años y de nuevo hace 8 meses cuando aparecí en el programa de Neil Caburo. Que el paisaje de Wall Street pueda alterarse tan rápidamente es algo en lo que debemos pensar. El 15 de septiembre de 2008 fue el peor día en Wall Street desde justo después de los atentados del 11 de septiembre, con la caída de algunos gigantes financieros que creíamos intocables. Esta es mi opinión sobre esta situación. Sobrevivimos y prosperamos después del 11 de septiembre y haremos lo mismo esta vez. Los componentes son diferentes, pero creo que el gobierno está haciendo lo correcto
con este lío financiero. Han trabajado duro y mucho, pero un lío es un lío. No voy a equivocarme en eso. Vi los indicios de que al mundo le esperaba un periodo difícil, así que no puedo decir que me sorprenda mucho. He aquí algunos puntos a tener en cuenta. El precio del petróleo, que es la sangre vital de todas las economías, ha bajado. Ya he escrito sobre este tema y sobre los numerosos petroleros llenos de petróleo que hacen aguas y no van a ninguna parte. Del caos surge la reinvención, lo que puede ser bueno, aunque no sea fácil. Parece que ha habido una falta de equilibrio y esta es una forma de pensar algo nuevo que podría ser más eficaz. La necesidad crea un lugar para la creatividad y tener la facilidad de aplicar una estrategia de plan B es algo a lo que todo el mundo debería aspirar. He aprendido que tener un plan B es de sentido común. Solo hay que idear uno y podría ser mejor que el que hemos tenido. Como promotor inmobiliario de Manhattan, mi observación es que habrá más gente buscando trabajo que apartamentos, lo que no es una gran noticia para el mercado inmobiliario de Nueva York, pero no es grave. Muchas cosas están cambiando y seguirán cambiando tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Hay un conocido lema griego que creo que es pertinente para la situación económica actual. El mar enferma, pero nunca muere. Los griegos existen desde hace mucho tiempo y han observado el flujo y reflujo de la historia durante muchos siglos. Recuerda que las cosas son cíclicas, así que sé resistente, sé paciente, sé creativo y mantente positivo. La reinvención puede ser algo bueno para todos. La riqueza es el producto de la capacidad de pensar del hombre. Ayn Rand. Capítulo 25. Alfabetización financiera. La alfabetización financiera es la inteligencia financiera. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, explica cómo aprendió sobre el dinero de dos figuras paternas, su padre pobre y su padre rico. Tuvo un mentor que le explicó cómo funcionaba el dinero y cómo su propio padre era muy culto pero pobre. Las lecciones salieron a la luz de una manera muy tangible para él. Si no has leído Padre Rico, Padre Pobre o Cuadrante del Flujo de Dinero, te sugiero que lo hagas. Tienes consejos muy sólidos que pueden marcar una gran diferencia en tu calidad de vida y en tu enfoque de la vida. La razón por la que escribimos ¿Por qué queremos que seas rico? Es porque cuanto más independientes sean las personas, más fuerte será la nación en su conjunto. Como hemos observado con la reciente agitación en Wall Street, las personas no son siempre tan sólidas como parecen. No podemos confiar en que los sistemas hagan el trabajo por nosotros ni esperar que las cosas se pongan en su sitio porque las personas que son inteligentes en lo que respecta al dinero están supuestamente trabajando allí. Siempre he desconfiado del mercado de valores. Es una apuesta, pero puede ser lucrativa, que es el atractivo. En resumen, no hay garantías, lo que significa estar atento a los mercados nacionales y mundiales. Haz tus deberes a diario. No debería ser necesario insistir en esto si se ha prestado atención a lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde 2006 hasta ahora, es decir, a finales de 2008. Hubo una implosión en el sector financiero sin precedentes en nuestra historia. Lo veo como una llamada de atención. Robert y yo intentamos advertir a la gente en 2006. Ahora vuelvo para decirles alto y claro que esta área de su vida es de gran importancia. Sí, estudien su área específica de interés diligentemente, pero dense cuenta de que si no hay dinero para becas, ya sea que estudien antropología o literatura o derecho, podrían no tener suerte. Todo el mundo se verá afectado, sea cual sea su especialidad. Sé consciente de lo que ocurre en el mundo en materia financiera. Todos somos hombres y mujeres de negocios, lo veas así o no. Si te gusta el arte y no puedes ganar dinero con él, al final te das cuenta de que todo es un negocio, incluso tu arte. Por eso me gusta la frase de Warhol sobre que los buenos negocios son el mejor arte. Por eso me gusta la afirmación de Warhol de que el buen negocio es el mejor arte, es un hecho. Y también es otra razón por la que veo mi negocio como un arte y por eso trabajo en él con pasión. Todos tenemos opiniones. La diligencia de vida significa averiguar la diferencia entre las opiniones y los hechos. Me sorprendió descubrir cuánta gente no sabe cómo está montado el mundo financiero. La renta variable, los mercados emergentes, la gestión de activos, las materias primas, los fondos mutuos, los fondos de cobertura, las rentas vitalicias, las acciones, los bonos y las hipotecas deberían ser de conocimiento común cuando se está en la escuela secundaria. Es un gran descuido de nuestro sistema educativo. Todos los estudiantes deberían saber cómo funcionan y no esperar a que un experto en finanzas les cuente toda la historia. Tienen que conocerlo por sí mismo.
Esta es una sociedad capitalista, lo cual es bueno, pero también significa cuidar de uno mismo. Mi consejo es que tomes todas las clases de finanzas que puedas, sea cual sea tu línea de trabajo y o tu enfoque de estudio. Si no se te da bien la economía o la estadística, con más razón debes tomar esas clases y prestar atención. Tener un punto ciego financiero es prepararte para algunas sorpresas desagradables en el futuro. Conoce cómo funciona el sector financiero. Te afecta en todos los sentidos. Escuché a alguien decir durante el increíble colapso de algunos gigantes financieros en Estados Unidos que no me interesa realmente el mercado. De verdad, me quedé de piedra. Como si no les afectara. Cuando no tengan un trabajo al que ir la semana que viene, quizás se den cuenta de que deberían estar interesados. El efecto dominó se siente en todas partes a nivel nacional e internacional cuando los mercados y los bancos se tambalean. Esto demuestra que todos estamos conectados, queramos creerlo o no. Mi énfasis aquí es aconsejarte que tengas conocimientos financieros. Es lo mejor para ti en el mayor sentido que puedas imaginar. Puedes empezar por hacer clic en la página de finanzas de Yahoo. Cuando entres en tu ordenador cada día, comprueba los mercados unas cuantas veces al día y ve cómo se comporta el dólar frente al euro y al yen. Aprende a leer los gráficos y las tendencias. Es un paso de bebé, pero te hará pensar en la longitud de onda correcta, lo que podría marcar una diferencia significativa en tu calidad de vida. Un hombre hambriento se dará cuenta de algo inmediatamente. Si tuviera dinero, no tendría hambre. Es una imagen muy básica, pero es válida. En otras palabras, presta atención a tus conocimientos financieros. Cada individuo tiene un lugar que ocupar en el mundo y es importante, en algún aspecto, tanto si decide serlo como si no. Nathaniel Hawthorne. Capítulo 26. Destino. Cuando estaba revisando mi correo un día me encontré con una pila de cartas de estudiantes de secundaria sobre el aprendiz y las lecciones de negocios que han aprendido al verlo. Debía de haber unas 40 cartas, así que las hojeé y un par de preguntas destacaban porque se repetían. Una era sobre cómo alcanzar el éxito y la otra se refería a cómo afrontar los obstáculos en el camino hacia el éxito. Lo primero que pensé fue lo importante que es planificar con antelación para tener éxito y lo importante que es ser flexible con esos planes. ¿Cómo se puede explicar a los estudiantes la importancia de los planes y de mantenerlos al mismo tiempo que se subraya la necesidad de la flexibilidad? Parece una contradicción. Hay una cita que me gusta de un pensador anónimo. La curva del camino no es el final del camino a menos que te niegues a tomar la curva. Es un pensamiento valioso tanto para las habilidades empresariales como para las de la vida. Muy pocas veces todo sale como esperamos o pensamos que saldrá. De hecho, a veces funciona mejor cuando has tenido que tomar algunos desvíos en el camino, pero lo que más te ayudará es estar preparado para ellos. A la gente le han ocurrido cosas interesantes cuando ha tomado desvíos planificados o no. Estaba previsto que hiciera una breve aparición en un barco en Nueva York y que me bajara antes de que hiciera un largo crucero nocturno por Manhattan. El barco estaba lleno de gente feliz y emocionada y los festejos estaban empezando, pero yo tenía otros planes en el centro de la ciudad y me estaba preparando para salir cuando me di cuenta de que el barco ya había abandonado el muelle y estaba en medio del río. No me alegró mucho este giro de los acontecimientos, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto, salvo ajustar mi estado de ánimo y aceptar un crucero por mi ciudad favorita como una aventura inesperada. Lo que ocurrió es que tuve la oportunidad de hablar con una gran variedad de personas y al mismo tiempo de tener algunas ideas estupendas. La ciudad de Nueva York es preciosa cuando está iluminada por la noche y resultó ser una velada muy agradable para todos. Si hubiera percibido la situación como una desventura, no creo que hubiera tenido algunas de las ideas creativas que se me ocurrieron, ni me hubiera divertido tanto. Este es un simple ejemplo de un acontecimiento imprevisto que se convirtió en un recuerdo positivo. Tuve planes relacionados con el negocio que tuvieron que ser cambiados, pero no fue el fin del mundo. Cuando te ocurran estas cosas, ya sean grandes o pequeños acontecimientos, recuerda que tu percepción de su magnitud jugará un papel importante en lo que puedas cosechar de ellas. Todos hemos oído la expresión seguir la corriente, y en mi caso, eso es lo que tenía que hacer a menos que quisiera saltar por la borda e intentar nadar el río Hudson por la noche. A veces también interviene el sentido común. Planificar cuidadosamente el camino hacia el éxito es una forma segura de alcanzar tus objetivos y ese enfoque nunca debe subestimarse. Solo hay que recordar que hay que ser paciente, perseverante y saber que puede haber retrasos y desvíos en el camino. He esperado 20 años para ver cómo sucedían algunas cosas, pero la espera ha merecido la pena y he tenido que cambiar de rumbo unas cuantas veces hasta que las piezas han encajado finalmente.
El destino tiene un papel en tu vida y en tu negocio, así que dale la oportunidad de trabajar. Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros son asuntos minúsculos comparados con lo que hay dentro de nosotros. Ralph Waldo Emerson. Capítulo 27. Cada éxito es el comienzo del siguiente. Este pensamiento de Ralph Waldo Emerson siempre me ha inspirado. Me da energía para seguir adelante con toda la fuerza porque sé que todavía tengo mucho que lograr. Independientemente de lo que haya conseguido o piense conseguir, sé que es una materia minúscula comparada con lo que soy capaz de hacer. Piensa en esto. ¿Cómo podemos ser complacientes con este tipo de pensamiento? Sería imposible. Cuando oigo a la gente decir cosas como es imposible hacer más, siempre me sonrío y pienso, acabo de empezar, y es una forma estupenda de sentirse. Me gustaría que tú también tuvieras esa sensación, porque es como tener peldaños en todos los lugares adecuados esperando a que los veas. A veces ayuda a minimizar tus logros ante ti mismo para que tengas ganas de hacer más. Es como decir, sí, eso fue bueno, pero solo estoy entrando en calor, como forma de mantenerte desafiado. Los mejores triunfadores son aquellos que se motivan a sí mismos, que son curiosos por naturaleza y que no necesitan que se les diga lo que tienen que hacer a continuación. Esfuérzate por ser ese tipo de persona. Los emprendedores se dejan llevar por sus propias fuerzas internas y es una gran forma de vivir y un gran enfoque de la vida. ¿Qué hay dentro de nosotros? Con suerte, un montón de grandes ideas y planes para el futuro, así que como el sentido innato de nuestra capacidad para lograrlos. Creo que Emerson aludía a esa idea de la esperanza en su declaración. Es importante para la supervivencia y es importante para el éxito. A veces es lo que nos hace seguir adelante cuando las probabilidades pueden no estar de nuestro lado. No subestimes el poder de algunas fuerzas no vistas o intangibles en tu vida. El hecho de que no puedas ver algo no significa que no esté ahí. Así que date una oportunidad todos los días. Algunas personas son su peor enemigo. No caigas en ese abismo, porque eso es lo que realmente es. ¿Has visto alguna vez a los niños cuando intentan algo nuevo? Están entusiasmados, ansiosos y aceptan el reto con agrado. Es una gran actitud que hay que recuperar o intentar emular. El entusiasmo que proporciona el descubrimiento es una forma segura de asegurarte de que todo lo que estás haciendo está allanando el camino hacia tus éxitos actuales y futuros. Recibí una carta de mi maestra de jardín de infancia en la que decía que lo que más recordaba de mí era que nunca dejaba de hacer preguntas. Le contesté que algunas cosas no cambian, que sigo haciendo muchas preguntas, pero le dije que evidentemente me había servido de mucho y le agradecí, con retraso, su paciencia de hace muchos años. Cada una de mis preguntas era el comienzo de la siguiente. Así que aquí va una para ti. Si no tuvieras nada que hacer, ¿qué harías? Y después de hacerlo, ¿qué harías? Y después de hacer eso, ¿qué sería lo siguiente en tu lista? Yo lo llamo multipensar frente a multitarea. La mayoría de la gente tiene al menos unas cuantas cosas que quiere hacer. A veces una cosa lleva a la otra, lo cual es una forma de descubrimiento. El descubrimiento engendra descubrimiento, como el éxito engendra éxito. Las preguntas son pensamientos con una búsqueda. ¿Adivinas cuál es la búsqueda? El conocimiento. El conocimiento es poder. Esa es una de las razones por las que estás leyendo este ensayo. Nadie nace siendo un sábelotodo. ¿No sería eso un poco aburrido? Creo que sí. Afortunadamente, en este momento de la historia, las cosas avanzan tan rápido que nadie tiene derecho al aburrimiento. El reto que tenemos hoy en día es mantenernos al día. Me gusta ese reto porque un reto equivale a un éxito a punto de producirse. Terminemos con unas buenas preguntas. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Cuáles son tus expectativas vitales y tu formación hasta ahora? ¿Qué tienes delante? ¿Cuáles son tus objetivos, tus planes, tus aspiraciones? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Tienes lo que hace falta para triunfar? ¿Conoces ya toda tu capacidad? ¿Sabes qué te depara el futuro? ¿Sabes cómo evolucionarán tus sueños? Admitámoslo. La vida está llena de misterios. Eso incluye tu vida, que no es poca cosa. Así que no te vengas abajo en algo tan importante. Hoy es solo el principio. Aprender sin pensar es un trabajo perdido. Confucio. Capítulo 28. Hay momentos en los que hay que seguir adelante. Algunas veces hay que tener paciencia y otras veces hay que ponerse en marcha. La sabiduría consiste en saber cuál es el momento y cuándo hay que hacer qué. Lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo, pero todos sabemos cuando hemos agotado ciertas posibilidades, muy posiblemente a nosotros mismos en el transcurso de la búsqueda. ¿No sería estupendo saberlo todo antes? Eso podría ahorrar mucho tiempo. Una forma de hacerlo es entrenar a tu cerebro para que evalúe primero. Haz la prueba del escenario. Si dejara este trabajo, ¿qué me depararía el día de mañana? Tal vez algunas aventuras, pero sin sueldo. Y si sigo en este trabajo,
lo mismo de siempre, pero con un sueldo. Y si pienso en una nueva carrera, un buen plan, porque puedes quedarte en tu trabajo mientras trabajas tu cerebro hacia algo más desafiante. A veces, eso incluso abrirá oportunidades en tu trabajo actual. Haz primero el trabajo cerebral, haciéndote muchas preguntas. Si al final de intentar mejorar tu situación actual estás en un evidente callejón sin salida, entonces es un buen momento para seguir adelante. Tal vez no encaje bien. Es como una relación. Sobre el papel, todos los aspectos importantes parecen encajar, pero la química no está ahí para hacerla funcionar. Los trabajos también pueden ser así. He contratado a personas con excelentes credenciales y luego he descubierto que no encajan bien, ni para ellos ni para mí. Hay que cortar las pérdidas rápidamente. Es algo bueno que hay que aprender si se quiere tener éxito. Como cuando oímos hablar de personas de gran éxito, normalmente podemos asumir que han tenido algunos obstáculos o dificultades en el camino. Hay mucho ensayo y error antes de que algo no suponga ningún esfuerzo o se pueda pulir. Miguel Ángel dijo algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Si la gente supiera lo mucho que trabajo para conseguir mi maestría, no parecería tan maravillosa. El problema es que normalmente solo vemos el resultado final y no el proceso. Había un tipo que era un hombre de negocios muy exitoso, pero su primera pasión en la vida era el piano. Era muy dedicado y disciplinado y llegó a tener cierto virtuosismo, pero finalmente se dio cuenta de que nunca sería uno de los grandes. En otras palabras, sabía que nunca sería un Horowitz o un Gould y tenía un nivel de exigencia muy alto para sí mismo. Así que dejó el piano y se dedicó a los negocios y tuvo un enorme éxito. Sabía que debía seguir adelante y lo hizo. Siguió siendo músico en su vida privada y mantuvo un sano equilibrio con sus intereses. Dijo que si hubiera seguido siendo pianista se habría frustrado. Pensó muchas veces antes de dar el paso, pero sabía que era la decisión correcta. No siempre es fácil seguir adelante, en cierto modo es dejar algo atrás, pero a veces lo que está por delante será mejor. El éxito es una gran sensación y el éxito debe aumentar tu salud, no restarla. A veces le digo a la gente que no está hecha para ser empresaria, porque es cierto, algunas personas lo están y otras no. Te ahorrará mucho tiempo y dificultades si puedes averiguar eso primero. Como cualquier cosa, tienes que ver cómo manejan la presión y el factor de riesgo. Es similar a pasar por el conjunto de preguntas que teníamos al principio de este ensayo. Aprende a examinarte a ti mismo y a tus capacidades y encuentra tiempo para reflexionar. Como dijo Confucio, aprender sin pensar es un trabajo perdido. No dejes que eso se aplique a ti. Aprende, trabaja y piensa en proporciones iguales y estará yendo en la dirección correcta. Los hombres han nacido para triunfar, no para fracasar. Henry David Thoreau, capítulo 29. Mantener la visión de conjunto. A veces la gente pasa demasiado tiempo centrándose en los problemas en lugar de centrarse en las oportunidades. Hay que mantener la visión de conjunto en mente incluso cuando se está pensando en los detalles. O la visión podría microgestionarse de forma innecesaria. Siempre intento mantener dos longitudes de onda a la vez, lo que evita calambres cerebrales y me recuerda que estoy destinado al éxito. ¿Cómo conozco este destino? Porque como Thoreau, creo que hemos nacido para triunfar, no para fracasar. Si yo puedo creerlo, tú también puedes creerlo. He aquí cómo. En primer lugar, espera problemas. Incluso los problemas pueden volverse en tu favor. Y a veces pueden ocurrir acontecimientos sorprendentes. Cuando tuve algunos problemas financieros en los años 90, recuerdo haber debatido conmigo mismo si debía o no acudir a una cena de etiqueta en el Waldorf. Desde luego no tenía ganas de celebrar nada ni de hablar con nadie, pero me vestí, fui allí y resultó que me sentaron al lado de alguien que realmente congeniaba y era un banquero. La química para grandes cosas estaba ahí, y era lo último que esperaba que ocurriera. Había tenido una mentalidad negativa, pero mi lado disciplinado tomó el control y sin ninguna expectativa por mi parte, las cosas tomaron un rumbo decididamente mejor porque me presenté. En segundo lugar, hay que mantener la determinación. El viejo dicho, Roma no se construyó en un día, es muy acertado. No hay un camino fácil, por mucho que me gustaría decirte lo contrario, pero si haces algo que te gusta, no debería suponer demasiadas dificultades. La mayoría de nosotros somos conscientes de las tremendas dificultades a las que se enfrentaron personas como Miguel Ángel y Beethoven, y sin embargo prevalecieron y siguen con nosotros siglos después. Ayuda a saber a qué se han enfrentado otras personas para lograr sus objetivos. Muchas veces no sabemos cuánto trabajo hace falta hasta que nos metemos en algo, por mucho que hayamos investigado, así que la fortaleza es absolutamente necesaria. Y luego llega lo inesperado, lo que puede alterar nuestros planes, como los terremotos, las guerras, los desastres naturales, etc. Aquí es cuando entra en juego la teoría de la adaptabilidad. Eres capaz de ser lo suficientemente flexible para hacer
frente a las catástrofes ocurren y no siempre se prevén. De repente nuestro panorama tiene un nuevo guión. Lo mejor es recordar el consejo de Winston Churchill de no rendirse nunca, 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 en nada, grande o pequeño, grande o insignificante. Nunca te rindas, excepto en las convicciones de honor y sentido común. Nunca cedas a la fuerza, nunca cedas al poder aparentemente abrumador del enemigo. Puede que no estemos viviendo un bombardeo, pero a veces, cuando los problemas empiezan, puede parecerlo. Prepárate con fuerza de carácter para soportar tanto los desánimos como los desastres. Las personas que han soportado grandes dificultades suelen decir que sobrevivieron porque mantuvieron algún tipo de esperanza, una visión de futuro. A pesar de las horribles circunstancias inmediatas, puede que no tuvieran una visión global en ese momento, pero tenían una semblanza de ella. A veces un callejón sin salida puede ser un nuevo comienzo. Mi padre solía contarnos una historia que le parecía muy divertida y aunque a mí nunca me lo pareció, creo que intentaba decirnos algo sobre la determinación. En cualquier caso, era así. Un tipo amaba la soda, simplemente amaba los refrescos, así que decidió entrar en el negocio y llamó a su producto 3 Up. Fue un fracaso, así que empezó de nuevo y llamó a su nuevo producto 4 Up. También fracasó, así que empezó de nuevo y llamó a su refresco 5 Up. Una vez más fracasó, una vez más lo intentó de nuevo y llamó a su producto 6 Up. Y también fracasó. Decidió que estaba harto del negocio de los refrescos y se rindió. Ese fue el final de la historia de mi padre. Como todos sabíamos, 7 Up se convirtió en una marca de refrescos muy exitosa y famosa. Así que ese debió ser su mensaje para nosotros. El tipo de los refrescos simplemente se rindió demasiado pronto. Hemos tenido algunos buenos ejemplos desde Thoreau hasta Churchill y mi padre. Así que prestémosles atención y tengámoslos en cuenta en los próximos años. Creo que nos hará bien a todos. Después de todo, se dice más de lo que se hace. Esopo. Capítulo 30. Consigue las mejores personas que puedas. Una de las cosas más importantes que he aprendido es observar lo que la gente hace frente a lo que dice. A veces, a juzgar por lo que veo que hacen, creo que la gente no tiene ni idea de lo que ha hablado. Me recuerda a un desdoblamiento de personalidad, con la boca hacia un lado y todo lo demás hacia el otro. Un gran paso hacia el éxito es conseguir que los dos trabajen en unión. También descubrirás que te ahorrará mucho tiempo y energía para llegar a ser sólido. Ya he dicho antes que cada nueva contratación es una apuesta porque nunca se sabe exactamente lo que se va a conseguir. Algunas personas con grandes credenciales no cumplen y algunas personas con credenciales no tan buenas resultan ser excelentes. Cuando se trata de personas, simplemente no hay garantías y verlas en acción resulta ser el campo de pruebas. Por eso, en el aprendiz se dice a los candidatos que entren en una entrevista de trabajo que durará meses. Es una buena manera de ver a los empleados potenciales en acción en lugar de escuchar lo bueno que se creen. Una cualidad de liderazgo es conocer su materia. Eso también se extiende a conocer a la gente. Siempre es una buena idea suponer lo peor, porque entonces puedes llevarte una grata sorpresa. He tenido gente de oro y algunos verdaderos sinvergüenzas y de alguna manera se las arreglan para equilibrarse. Pero mis expectativas son realistas, no todas las personas van a ser perfectas y por mucho que quieras confiar en la gente, tienes que ser un poco paranoico. Suena duro y lo es, pero nunca esperes que todo o todos sean fáciles. Para ser franco, todos tenemos que cuidarnos. Esto te incluye a ti y me incluye a mí. Es mejor no confiar demasiado en la gente porque eso es prepararse para algunas sorpresas desagradables. Me gradué en la universidad en 1968, así que ya he tenido una buena cantidad de experiencias con la gente. Si te dijera que todas fueron buenas experiencias, te mentiría. He conocido toda la gama de personalidades y algunas de ellas tenían algunos desórdenes, por decirlo amablemente. Estos trastornos no siempre salen a la luz rápidamente, por lo que es mejor protegerte de ellos desde el principio. Sé circunspecto, sino paranoico con la gente. He tenido personas que han trabajado para mí durante más de 25 o 30 años, así que te preguntarás por qué hablo de ser paranoico. Es otra forma de decir, no es nada por sentado. Yo no doy por sentado a mis empleados de oro macizo porque ellos tampoco me dan por sentado a mí. Es una calle de doble sentido y funciona mejor así. Si puedes aspirar a eso, es la mejor manera de hacerlo. Tengo pruebas de que puede ocurrir. Por otro lado, he tenido algunos fracasados, personas que han demostrado no solo ser incompetentes, sino que no son de fiar. Esa es la otra cara de la moneda que hay que esperar de vez en cuando. Pensar que no te vas a pasar es un gran error.
A mí me han cogido por sorpresa algunos comportamientos inesperados. Ahora controlo mis expectativas y mi equilibrio es mejor. Un líder necesita saber sobre las personas para seguir siendo un líder. La mayoría de nosotros hemos conocido la obra de Shakespeare, que dedica mucho tiempo a las características de la naturaleza humana. Algunos de los ejemplos son extremos, pero no son tan inverosímiles como para ser increíbles, o Shakespeare no se seguiría representando hoy en día. Hay algo en su obra que es intemporal, y la intemporalidad viene de su visión de la naturaleza humana. Uno de sus mayores logros fue El Rey Lear, que es una buena lección sobre cómo las buenas intenciones no siempre resultan ser las mejores y se convierte en una virtual aniquilación mientras muestra las complejidades de las relaciones humanas. Es un ejemplo oscuro, pero es mejor ser consciente que no serlo de cómo puede ser el mundo. En el lado positivo, creo que la mayoría de la gente quiere ser lo mejor posible. Esa es probablemente una de las razones por las que estás leyendo esto ahora mismo. Has elegido el camino más alto, el camino hacia un mayor conocimiento y experiencia. Es una de las razones por las que disfruto dando discursos y enseñando. Puedo compartir lo que sé con personas que están realmente motivadas para saber más, para hacer más y para mejorar la calidad de sus mentes y sus vidas. Es una gran sensación. Espero que sigas ampliando tu vida cada día.